Imagina entrar a un casino de Las Vegas un martes por la noche. Las luces siguen brillando. Las máquinas siguen sonando. Pero algo no encaja. Las mesas están medio vacías. Los crupieres esperan más de lo que reparten. Y los jugadores, ya no están. No es una sensación. No es nostalgia. Es una fuga real. En los pasillos de la industria se habla de una caída silenciosa, menos jugadores, menos apuestas, menos lealtad. Mientras tanto, en otras partes de Estados Unidos, nuevos casinos se llenan, nuevas ciudades prosperan y nuevas capitales del juego están robándole el trono a la reina del desierto. Hoy en Viva Las Vegas vamos a responder una pregunta incómoda. ¿A dónde se fueron los jugadores de Las Vegas, y por qué no están volviendo? Pero cuidado, esto no es solo turismo. Es el final de una era. Si este tipo de análisis te interesa, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Porque lo que viene no lo vas a escuchar en ningún folleto turístico. El nacimiento del mito, cómo Las Vegas conquistó el juego. Las Vegas no siempre fue sinónimo de neón, ruletas y excesos. Antes de convertirse en la capital mundial del juego, era poco más que un punto perdido en el desierto de Nevada, un cruce polvoriento rodeado de minas agotadas, calor implacable y vías de tren que apenas traían esperanza. Todo cambió en 1931, cuando Nevada tomó una decisión que parecía menor, casi desesperada, legalizar el juego. En plena Gran Depresión, el Estado necesitaba dinero, empleo y visitantes. Lo que no imaginaban era que acababan de sembrar el origen de un imperio. El contexto ayudó. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados pasaban por la región con algo de dinero en el bolsillo y una necesidad urgente de escapar, aunque fuera por una noche. Las Vegas ofrecía justo eso, olvido inmediato. Alcohol, apuestas y la sensación de que la suerte podía cambiar el destino en un instante. En los años 40 y 50, el Strip empezó a encenderse. Hoteles icónicos surgieron en medio de la nada, financiados por capital oscuro y personajes controvertidos. El Flamingo, el Sands, el Sáhara. No eran solo edificios, eran promesas. Promesas de glamour, de riesgo y de una vida distinta a la rutina americana. Las Vegas entendió algo fundamental antes que nadie. El juego no era solo apostar dinero, era vender una historia. La historia de que cualquiera podía ganar. La historia de que el casino era un escenario donde el destino estaba en juego cada noche. Durante décadas, el modelo funcionó a la perfección. Millones de personas viajaban al desierto buscando emoción, fortuna o simplemente una excusa para romper las reglas. El mito creció. La ciudad se convirtió en símbolo. Lo que pasaba en Las Vegas, se quedaba en Las Vegas. Pero ese éxito tenía una base frágil. Todo dependía de que los jugadores siguieran llegando, de que siguieran creyendo en la promesa. Y esa fe, como veremos, no era eterna. La edad dorada del juego, cuando Las Vegas dominaba el tablero. Durante décadas, Las Vegas no tuvo rival real. Desde los años 60 hasta finales de los 90, la ciudad del desierto se convirtió en el centro absoluto del juego en Estados Unidos. No había alternativa comparable. Si querías apostar en serio, viajar a Las Vegas no era una opción, era la única ruta. El modelo era simple y brillante. Los casinos no solo ofrecían mesas y máquinas, ofrecían abundancia. Habitaciones baratas, comidas exageradas, bebidas gratuitas y espectáculos incluidos. El objetivo no era ganar con la comida o el hotel, sino mantenerte dentro el mayor tiempo posible. El verdadero negocio estaba en la mesa de juego. Y funcionaba. En los años 80, Las Vegas ya generaba miles de millones de dólares anuales solo en ingresos por apuestas. El Strip crecía sin parar. Cada nuevo hotel era más grande que el anterior. Más luces. Más habitaciones. Más mesas. El mensaje era claro, aquí el dinero nunca se acaba. En los 90 llegó la era de los megacasinos. Complejos como el MGM Grand, el Mirage o el Bellagio transformaron la ciudad en una máquina perfectamente diseñada. Familias, empresarios, turistas internacionales, todos tenían un lugar. Mientras unos apostaban fuerte, otros llenaban salas, restaurantes y tiendas. El impacto económico fue descomunal. El PIB de Nevada crecía a ritmos cercanos al 10% anual, impulsado casi exclusivamente por el juego y el turismo. Las Vegas se convirtió en un motor nacional. Empleo abundante, migración constante, prosperidad aparente. Pero incluso en su momento de mayor gloria, el sistema escondía una debilidad crítica.
dependía de un flujo constante e infinito de jugadores dispuestos a viajar, gastar y perder. El casino siempre gana, sí. Pero solo si la gente sigue entrando por la puerta. Mientras Las Vegas reinaba, pocos se preguntaron qué pasaría si el tablero cambiaba. Si otros estados decidían jugar la misma carta. Si el jugador dejaba de ver el viaje al desierto como una experiencia única. La ciudad no construyó un plan alternativo. Construyó más torres. Y esa decisión marcaría el inicio del declive. Las primeras grietas, cuando el monopolio empezó a romperse. El primer gran aviso no llegó con un escándalo ni con una quiebra espectacular. Llegó con algo más silencioso y más peligroso, la pérdida de exclusividad. Durante años, Las Vegas creyó que su dominio era permanente. Que el juego, por tradición y por mito, le pertenecía. Pero a comienzos del siglo XXI, otros estados empezaron a mirar el modelo con otros ojos. Si Nevada podía ganar miles de millones, ¿por qué ellos no? En 2004, Pensilvania legalizó el juego a gran escala. Poco después, otros estados siguieron el ejemplo. Casinos regionales empezaron a aparecer cerca de grandes centros urbanos. Lugares donde no hacía falta tomar un avión, pedir vacaciones ni gastar una fortuna en hoteles. El impacto fue gradual, pero constante. Jugadores que antes volaban desde Nueva York, Filadelfia o Chicago hacia el Strip ahora podían apostar a 1 o 2 horas de casa. Sin jet lag. Sin precios inflados. Sin el ritual agotador de Las Vegas. Y entonces llegó 2008, la gran recesión golpeó como un martillo. Los viajes se redujeron. El gasto discrecional se desplomó. Las Vegas, construida sobre deuda y optimismo eterno, sintió el golpe de inmediato. Las visitas cayeron cerca de un 30% en algunos periodos. Resorts enteros quedaron medio vacíos. La ciudad reaccionó como sabía, más espectáculos, más centros comerciales, más diversificación. Pero el corazón seguía siendo el casino. Y mientras intentaban maquillarlo, el mundo seguía cambiando. En el este, Atlantic City encontró una segunda vida. En el sur y el medio oeste, casinos tribales crecían en Oklahoma, Michigan y Connecticut. El monopolio se rompía pieza por pieza. Para cuando Las Vegas quiso reaccionar, el daño ya estaba hecho. Hoy existen más de 1000 casinos en Estados Unidos. El juego dejó de ser un destino y se convirtió en un servicio local. Las Vegas pasó de capturar casi la mitad del mercado nacional, a luchar por una fracción mucho menor. La ciudad que vivía de ser la única opción ahora tenía competencia en todos los frentes. Y lo peor aún estaba por llegar. La codicia corporativa, cuando crecer dejó de significar ganar. Cuando Las Vegas empezó a perder jugadores, no reaccionó bajando precios ni haciendo el juego más accesible. Hizo exactamente lo contrario. Los grandes conglomerados que controlan el Strip tomaron una decisión clave: exprimir más a menos gente. Apostaron todo a las llamadas ballenas, jugadores capaces de gastar miles, o millones, en una sola noche. El problema es que esas ballenas son pocas. Y el resto, la inmensa mayoría, empezó a sentirse expulsada. Las mesas de blackjack que antes permitían apuestas de 10 o 20 dólares desaparecieron. En muchos resorts, el mínimo subió a 50, luego a 100. Las tragamonedas redujeron retornos. Los resorts fees aparecieron como cargos invisibles. El buffet barato, símbolo de abundancia, empezó a morir. El mensaje era claro, aunque nadie lo decía en voz alta: Las Vegas ya no era para cualquiera. Y todo esto ocurrió mientras las deudas crecían como una sombra. Durante décadas, los casinos se expandieron financiados por crédito. Torres nuevas. Atracciones gigantes. Proyectos cada vez más caros y menos rentables. Fondos de inversión compraron resorts no para mejorarlos, sino para extraer valor rápido. Según estimaciones de analistas financieros, las grandes cadenas del Strip acumulan decenas de miles de millones en deuda. Cada decisión se toma para servir a los acreedores, no a los jugadores. Eso explica por qué la experiencia empeoró mientras los precios subían. Habitaciones más caras, pero con menos servicios. Shows más caros, pero más genéricos. Un Strip que se siente diseñado para cobrar, no para seducir. Mientras tanto, en otros estados ocurrió lo opuesto. Los nuevos destinos entendieron algo básico: el jugador promedio no quiere sentirse exprimido, quiere sentirse bienvenido. En Oklahoma, los casinos tribales ofrecían miles de máquinas con apuestas bajas. En Connecticut, complejos como Fox Woods mezclaban juego con descanso,
naturaleza y premios reales. En el Medio Oeste, Detroit integró el casino en la vida urbana, no como un templo del exceso, sino como una opción más. Las Vegas, en cambio, se volvió un producto de lujo, sin el alma del lujo. Y aquí aparece una ironía brutal. La ciudad que nació como escape para la clase trabajadora terminó convirtiéndose en un lugar donde la clase media ya no se siente cómoda. El modelo corporativo cerró el círculo de su propia trampa. Más deuda exige más extracción. Más extracción aleja a más jugadores. Menos jugadores obliga a subir aún más los precios. Es una espiral. Mientras tanto, los destinos rivales crecían sin hacer ruido. No intentaban copiar a Las Vegas. La estaban superando en lo que más importa, relación con el jugador. La codicia que construyó el imperio ahora lo estaba erosionando desde dentro. Y aunque las luces seguían encendidas, algo fundamental ya se había roto. La pregunta dejó de ser si los jugadores se irían. La pregunta pasó a ser, ¿cuántos más se irán y qué quedará cuando lo hagan? El éxodo silencioso, ¿a dónde fueron los jugadores? Cuando los jugadores dejaron de ir a Las Vegas, no lo anunciaron. No hubo protestas, ni titulares escandalosos. Simplemente, dejaron de volver. Ese es el tipo de fuga más peligrosa. La que ocurre sin ruido. Según datos que circulan en asociaciones de casinos y consultoras del sector, hasta un 30% de los visitantes que iban regularmente al Strip no regresaron después de sus últimas experiencias. No porque odiaran el juego, sino porque dejaron de ver sentido en el viaje. Y aquí aparece la pregunta clave, ¿a dónde fueron? La respuesta no es un solo lugar. Es un mapa nuevo. En la costa este, complejos como Fox Woods y Mohegan Sun en Connecticut se convirtieron en imanes. A 2 o 3 horas de Nueva York y Boston, ofrecían algo que Las Vegas ya no daba, comodidad, premios reales y sensación de control. Mesas con límites bajos. Habitaciones sin tarifas ocultas. Jugadores que podían ir, perder o ganar, y volver a casa la misma noche. En Atlantic City, la historia fue aún más simbólica. Durante años fue el rival decadente. Hoy es el resurgimiento estratégico. Cuando Nueva Jersey legalizó las apuestas deportivas en 2018, Atlantic City se transformó. Integró casinos físicos con apuestas digitales, capturando a un público joven que nunca se sintió atraído por el strip. Hoy genera miles de millones anuales, muchos de ellos provenientes de jugadores que antes volaban a Nevada. Pero el movimiento más disruptivo ocurrió en el corazón de Estados Unidos. En Oklahoma, los casinos tribales explotaron un modelo que Las Vegas nunca quiso adoptar: gran escala, apuestas accesibles y reinversión local. Complejos como WinStar World Casino atraen a jugadores de Texas sin vuelos, sin hoteles caros y sin la sensación de estar entrando en una trampa de lujo. Miles de máquinas. Eventos gratuitos. Retornos más altos. Y luego está Detroit. Allí, el juego no se vende como fantasía. Se vende como parte de la vida cotidiana. Casinos integrados a la ciudad. Apuestas antes o después del trabajo. Salir con amigos, no huir del mundo. Un ex empleado del sector lo resumió de forma brutal: aquí no tienes que fingir que eres millonario para apostar. Ese comentario explica todo. Las Vegas exige un personaje. Los nuevos destinos permiten ser uno mismo. Y no olvidemos el factor decisivo: el juego online. Apuestas deportivas desde el celular. Blackjack digital. Ruletas virtuales. Millones de jugadores ahora apuestan desde su sofá. Sin vuelos. Sin hoteles. Sin el desgaste emocional del strip. Las Vegas no perdió solo turistas. Perdió relevancia. El jugador moderno es más racional, más cansado y más consciente. Busca acción, no teatro. Valor, no exceso. Y mientras el desierto seguía vendiendo el mito de siempre, el resto del país entendió algo fundamental: el juego ya no necesita un templo, solo necesita acceso. El éxodo no fue un ataque. Fue una elección. Y una vez que el jugador descubre que puede apostar sin sentirse explotado, ya no vuelve atrás. La ciudad atrapada en su propio modelo, cuando el sistema empieza a colapsar. El verdadero problema de Las Vegas no es que los jugadores se vayan. Es que la ciudad no sabe funcionar sin ellos. Durante décadas, todo se construyó alrededor de una sola idea: más visitantes, más gasto, más deuda, más expansión. Ese modelo funcionó mientras el flujo parecía infinito. Pero cuando se reduce, aunque sea un poco, el sistema entero empieza a crujir. Los grandes resorts del strip no son negocios flexibles.
Son estructuras gigantescas, con costos fijos enormes. Miles de empleados. Energía constante. Mantenimiento permanente. Deudas que no esperan. Según análisis financieros del sector, muchos complejos necesitan ocupaciones altísimas solo para no perder dinero. No para ganar. Para sobrevivir. Y aquí aparece la trampa. Para cubrir costos, suben precios. Al subir precios, pierden jugadores. Al perder jugadores, suben aún más los precios. Un círculo vicioso que no deja margen para corregir. Mientras tanto, el modelo de otros destinos es exactamente el opuesto. Casinos más integrados, más pequeños o medianos, con clientes locales que vuelven semana tras semana. Ingresos constantes. Menos dependencia del turismo masivo. Las Vegas, en cambio, depende del impacto. Del evento. Del gran fin de semana. Y cuando eso falla, todo falla. Pero el colapso no es solo económico. Es humano. Los trabajadores son los primeros en sentirlo, crupieres con menos turnos. Camareras con propinas más bajas. Empleados que llevan décadas en la ciudad y ahora no llegan a fin de mes. Según datos sindicales, miles de trabajadores han visto reducidas sus horas o eliminados sus puestos en los últimos años. No por falta de esfuerzo, sino porque el modelo ya no los necesita como antes, la ciudad empieza a vaciarse por dentro. Familias que se van. Jóvenes que no ven futuro. Profesionales que migran a Phoenix, Denver o Texas buscando estabilidad. Las Vegas se vuelve un lugar caro para vivir, y cada vez menos viable. Y hay algo más inquietante. El modelo del Strip ya no está pensado para la gente. Está pensado para los balances financieros. Cada decisión, desde el precio de una bebida hasta el mínimo en una mesa, responde a hojas de cálculo, no a experiencia humana. Eso rompe la relación emocional con el jugador. Y cuando se rompe ese vínculo, no hay espectáculo que lo repare. Las Vegas no está perdiendo una batalla puntual. Está enfrentando una crisis estructural. Un sistema diseñado para crecer eternamente en un mundo donde el crecimiento ya no es garantizado. La ciudad apostó todo a una sola carta. Y ahora descubre que el mazo ha cambiado. La pregunta ya no es si el modelo es insostenible. La pregunta es cuánto tiempo más podrá mantenerse en pie antes de que la realidad termine de cobrar la deuda acumulada. El costo humano y social, cuando el mito deja de proteger a la gente. Cuando se habla del declive de Las Vegas, casi siempre se piensa en hoteles, cifras y balances. Pero el golpe más profundo no se mide en dinero. Se mide en personas. Porque cuando el flujo de jugadores se reduce, la ciudad no se apaga de golpe. Se desgasta lentamente. Los primeros en sentirlo son quienes sostienen el Strip todos los días. Crupieres. Cocineros. Personal de limpieza. Seguridad. Personas que llegaron atraídas por una promesa sencilla, trabajo estable, ingresos decentes y la posibilidad de subir. Hoy, esa promesa se ha vuelto frágil. Turnos recortados. Contratos temporales. Beneficios reducidos. Según datos sindicales y testimonios filtrados de reuniones internas, miles de trabajadores viven con una sensación constante de incertidumbre. No saben si el próximo mes seguirán teniendo empleo. Y esa presión tiene consecuencias. Las tasas de estrés, depresión y problemas de adicción han aumentado de forma sostenida. Las Vegas ya tenía una relación compleja con el juego, pero ahora el entorno se vuelve más agresivo. Más necesidad de apostar. Menos margen para perder. La ciudad diseñada para el exceso se convierte en un lugar donde el error cuesta demasiado. El impacto también se siente en los barrios. Mientras el Strip intenta mantener la ilusión, zonas fuera del circuito turístico se deterioran. Alquileres que suben. Servicios públicos que dependen de impuestos del turismo y ahora reciben menos. Escuelas con presupuestos ajustados. Hospitales saturados. Familias enteras deciden irse. La población empieza a fragmentarse. Los que pueden, se marchan. Los que no, se quedan atrapados. Y cuando una ciudad pierde a su gente joven, pierde futuro. El mito de Las Vegas, esa idea de que aquí todo es posible, deja de proteger a quienes viven allí. Se convierte en una carga. Mientras tanto, en las nuevas capitales del juego ocurre algo distinto. Los casinos están más integrados en la vida local. No dominan la ciudad, conviven con ella. Eso no elimina los problemas, pero los distribuye mejor. El juego deja de ser una obsesión central y pasa a ser una opción más. En Las Vegas, en cambio, el juego lo ocupa todo.
Y cuando ese motor falla, no hay plan B claro. El resultado es una ciudad emocionalmente agotada. Cansada de sostener una fantasía que ya no beneficia a la mayoría. La pregunta empieza a circular, incluso entre quienes aman el lugar: ¿vale la pena seguir defendiendo un modelo que ya no cuida a su gente? Porque cuando el mito se resquebraja, lo que queda no son luces, son personas intentando sobrevivir entre ruinas de neón. El éxodo silencioso y el futuro de una reina cansada. Las Vegas no está colapsando de forma espectacular. No hay un gran apagón. No hay ruinas humeantes en el Strip. Hay algo peor. Un desgaste lento, casi invisible, que ocurre mientras las luces siguen encendidas. Los jugadores no se van en estampida. Simplemente dejan de volver. Y ese es el verdadero peligro. Porque Las Vegas fue construida sobre un pacto implícito: tú asumes el riesgo, la ciudad te ofrece ilusión, generosidad y una sensación de pertenencia. Ese pacto se rompió. La codicia corporativa, la obsesión por el margen inmediato y la desconexión total con la experiencia humana transformaron a la ciudad en una máquina de extracción. Una ciudad donde cada gesto cuesta. Donde cada necesidad básica es un peaje. Donde el jugador ya no se siente seducido, sino exprimido. Mientras tanto, otras ciudades aprendieron la lección. No copiaron a Las Vegas. La superaron. Apostaron por lo local. Por la accesibilidad. Por integrar el juego en la vida real y no convertirlo en un ritual agotador. Atlantic City entendió que el volumen importa. Oklahoma entendió que el juego puede financiar comunidades. Detroit entendió que el casino no debe tragarse a la ciudad, sino convivir con ella. Las Vegas, en cambio, apostó por proteger el mito a cualquier precio, y terminó vaciándolo por dentro. Hoy su mayor competidor no es otro destino. Es su propio pasado. La memoria de una ciudad donde perder dinero no se sentía como una humillación. Donde la abundancia era real. Donde el trato humano amortiguaba la derrota. La gran pregunta ya no es si Las Vegas puede seguir existiendo. Claro que puede, la verdadera pregunta es otra. ¿Puede sobrevivir sin recuperar la confianza del jugador medio? ¿Puede reinventarse sin renunciar a la codicia que ahora la gobierna? ¿O está condenada a convertirse en un parque temático caro, brillante y vacío? Porque el juego seguirá existiendo. Las apuestas no desaparecerán. Lo que está en juego es dónde y bajo qué reglas. Y si Las Vegas no cambia, el desierto no tendrá piedad. Si este análisis te hizo replantearte lo que está ocurriendo con Las Vegas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no celebramos el neón. Lo analizamos. Déjame tu like si crees que la codicia está matando la esencia de la ciudad. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Las Vegas aún puede reinventarse? ¿Cuál de las nuevas capitales del juego dominará el futuro? ¿Volverías a apostar tu tiempo y tu dinero en la vieja reina del desierto? Gracias por acompañarnos en esta revelación.